Continuando con las jornadas mías a cargo del posgrado de Medicina Interna y sus ponencias, demos inicio al tema de neumonía. Respecto a su conceptualización, se menciona inflamación aguda del parénquima pulmonar debida a un agente infeccioso. La neumonía se puede clasificar como neumonía adquirida en la comunidad, neumonía adquirida en el hospital y neumonía asociada al ventilador mecánico. Cada una de ellas tiene subclasificaciones, las cuales se mencionarán a lo largo de la ponencia. Mencionando la fisiopatología, tenemos que por supuesto la neumonía puede ser causada por agentes como bacterias, virus, hongos y parásitos, bien sea por la vía aspirativa, que es la más frecuente, la microaspirativa, a través de partículas de aerosoles, y también tenemos la vía hematógena por continuidad o bien por inoculación directa. Cada una de ellas, al afectar el parénquima pulmonar y generar su inflamación, genera la neumonía. Respecto a la vía microaspirativa, que es la que está colocada por aerosol, tenemos que el huésped tiene distintos mecanismos de defensa, los cuales estos microorganismos deben superar para generar la infección. Entre ellos, superar el pequeño diámetro de la vía aérea, superar el transporte retrógrado que ofrece la barrera mucociliar, el reflejo de oxígeno y aquella expulsión de gérmenes y secreciones. Las secreciones epiteliales ricas en lisocimas, las cuales son capaces de destruir algunos microorganismos. Los fagocitos que son naturales en el área, la presencia de inmunoglobulina, sobre todo de tipo A, y la presencia de linfocitos y el microbioma. El microbioma, pues, totalmente dentro de las vías de investigación, dado que anteriormente se consideraba el pulmón como un órgano estéril. Sin embargo, estudios recientes sugieren la posibilidad de, tal cual como una microflora intestinal, la presencia de un microbioma a nivel pulmonar, el cual es necesario para mantener una homeostasis y es necesario como mecanismo de defensa frente a otros microorganismos. Respecto a los factores de riesgo, tenemos el hábito tabáquico como principal por todas las modificaciones que ofrece sobre la vía aérea. La enfermedad pulmonar, sobre todo crónica, predispone a infecciones respiratorias a repetición. La diabetes, enfermedad neurológica, uremia, acidosis también son distintas patologías de base que el paciente puede complicarse con neumonía. La disfagia porque predispone a procesos macroaspirativos. El alcoholismo predispone tanto a micro como a macroaspiración. Por supuesto, cualquier paciente inmunocomprometido, de hecho la neumonía por VIH representa una entidad nosológica completamente diferente. Y el uso previo de antibióticos e inclusive los inhibidores de bomba de protones favorecen a mayor macroaspiración y microaspiración en un paciente. La respuesta inflamatoria del hospedador es el factor responsable del síndrome clínico de neumonía. En esto entendemos que frente a un proceso infeccioso y de su agresión frente al parénquima, tenemos inicialmente una respuesta inflamatoria que se inicia como una fase edematosa. En ese proceso inicial todavía no se observan los signos y síntomas propios de una hepatización, como ocurre en la segunda fase, donde ocurre la captura de glóbulos rojos y posteriormente eh, con la resolución con el paso del tiempo se observa una fase de hepatización gris donde predomina el neutrófilo. Es aquí donde observamos los signos propios de consolidación, como puede ser la broncofonía, un premito vocal aumentado, la pectoriloquia, egofonía y la matidez en la percusión torácica. Finalmente tenemos una modificación de la célula predominante del neutrófilo y macrófago de tipo inflamatorio a un macrófago de tipo resolutivo, el cual va a encargarse de generar la reparación de los daños ocasionados tanto por el germen propiamente como por la respuesta de nuestro sistema inmunológico. El mecanismo de hipoxemia dominante en una neumonía, tenemos distintos, por supuesto, mecanismos de hipoxia frente a una neumonía, pero el principal es un trastorno de la ventilación-perfusión, sobre todo por compromiso de tipo Chung. Entrando en materia con la neumonía adquirida en la comunidad, tenemos que representa la patología infecciosa con mayor tasa de morbilidad y mortalidad según la OMS, representando 3.5 muertes anuales. Es más frecuente en el sexo masculino y en los extremos de la vida, sobre todo en aquellas personas que tengan alguna comorbilidad. La incidencia anual es de 5 a 23 pacientes por cada 1000 habitantes. Se habla de un rango de subestimación, dado que la mayoría de las neumonías adquiridas en la comunidad se tratan de forma ambulatoria y no existe un registro adecuado de las mismas, mencionando que la incidencia probablemente es más alta de la que se reflejó en la lámina y lo que registran internacionalmente los estudios. Justamente, 80% de los casos son tratados ambulatoriamente, donde la mortalidad es menor al 1%. Sin embargo, nótese,
La mortalidad aumenta a un 14% en el caso de ameritar hospitalización. Y si la neumonía amerita ingreso a unidad de cuidados intensivos, es decir, que representa el 6,5% de los casos, la mortalidad asciende a un 40%. Un tercio de los pacientes egresados fallecen en los siguientes 12 meses. Definitivamente la neumonía es un factor pronóstico de mortalidad en nuestros pacientes. Pese a los decenios ocurridos en estudios pasados y descripciones, el Streptococcus pneumoniae sigue siendo la principal causa de infección, aun con todos los avances que se han logrado para su prevención, sobre todo a través de la vacuna. ¿Cómo diagnosticar una neumonía adquirida en la comunidad? Implica la evidencia de un nuevo infiltrado pulmonar más clínica de origen infeccioso. Traduciendo, se menciona a que es obligatorio la evidencia radiográfica, ecográfica, tomográfica o cualquier otro estudio de imagen donde se evidencie un nuevo infiltrado pulmonar y que debe ser congruente con una clínica donde predomine en más del 90% sobre todo la fiebre y la tos en nuestros pacientes, con todos los hallazgos que se esperan de la caracterización de la tos y propia de un síndrome de condensación a broncopermeable el examen físico. Como pueden mencionar, este nuevo infiltrado pulmonar, como describe las guías de la ICSA, la principal evidencia es a través de una radiografía de tórax. Sin embargo, y sobre todo en épocas recientes de pandemia, la ecografía puede ser un método alternativo imagenológico válido. Algunas imágenes para recordar cómo podemos encontrar algunos patrones. Aquí estamos observando un patrón alveolar en las primeras radiografías. En este caso, alveolar superior y alveolar inferior. Aquí tenemos un patrón reticulonodular fino, un patrón reticulonodular grueso para ver algunas de sus diferencias. Es un signo muy característico como el signo del broncograma aéreo, un patrón claramente alveolar, con un poco de consolidación basal. Y algunos signos que se pueden ver en la tomografía, como el signo del broncograma aéreo a la izquierda de su pantalla, y así como el signo del halo creciente, propio de un micetoma en un aspergiloma. Un patrón empedrado bastante conocido en la actualidad, dada su incidencia en pacientes con coronavirus. Recordemos algunas otras causas, algunas infecciones sobre todo necrotizantes o más severas pueden generar este tipo de patrones. ¿Cómo ingresar a nuestro paciente? ¿Qué paciente debe ingresar y qué paciente no debe ingresar? La PSX en el 2019 dice, en adición al juicio clínico, es decir, debe prevalecer nuestro razonamiento clínico en la evaluación a la cabecera del paciente para determinar el ingreso o no del paciente. Pero adicional a este se debe usar reglas de predicción clínica validadas, preferiblemente el índice de severidad pulmonar sobre el CUR 65 para determinar la necesidad de hospitalización. Sin embargo, la CEPAR en el 2020 menciona que ambas escalas son igual de válidas e incluso mencionan que la CRB 65 en medio ambulatorio es muy útil, considerando una herramienta de fácil utilización. Escalas como NEWS o QuickSOFA no mostraron superioridad sobre el PSI o sobre el CUR 65. Dicho esto, se debe mencionar, estas escalas solamente son válidas para un triaje y se deben colocar al momento de decidir o no un ingreso. Posterior al ingreso son otras escalas que deben ser utilizadas. Porque este es el título con que se publicó el PCI, que está en cualquier smartphone para hacer un cálculo sencillo, también actualmente a la cabecera del paciente. Se menciona que la mortalidad va del 0,1 al 0,5% en el grupo 1, va del 0,6 al 0,9% en el grupo 2, motivo por el cual, al ser una mortalidad tan baja, invita a un manejo ambulatorio. El grupo 3, que va del 0,9 a un 2,8%, debe prevalecer el juicio clínico para determinar si el paciente se beneficia o no de la hospitalización, y donde la mortalidad aumenta del 8,2 al 12,5 e incluso del 27 al 31,1% en clases 4 o 5, invitan a un manejo hospitalario e incluso la guía ciertamente menciona que se pudiese considerar el ingreso a una unidad de cuidados intensivos en un estadio 5. Sin embargo, recordemos, no fue el objetivo de esta publicación, sencillamente era determinar qué paciente se debe ingresar y qué paciente no debe ingresar. Similar a lo publicado en el curso 65, donde se observa que el grupo que obtiene solamente de 0 a 1 punto tiene 1,5% de mortalidad, distinto a una mortalidad del 22% que se observa en el grupo 3. Motivo por el cual invita a que el paciente del grupo 2 y el grupo 3 que tienen mortalidades más elevadas deben ser manejados de forma ambulatoria.
y aquel con mayor mortalidad se debería considerar su ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, no es sine qua non la misma. Aquí está el CRB-65, que desde la primera publicación ya se mencionaba, incluir confusión, la frecuencia respiratoria mayor a 30, una presión arterial que sea menor de 60 y una edad que sea mayor de 65 años, mencionando que la confusión debe ser utilizada como un nuevo deterioro del nivel de vigilia o bien aplicado a un mental test modificado para neumonía. En el año 2018, la Universidad de los Andes tomó una población de 54 pacientes y evaluaron la utilidad de la escala Q65 en la evaluación de severidad de neumonía que vive en la comunidad en pacientes adultos del área de emergencia. Solo que ellos hicieron una pequeña modificación, cambiaron la U de UIA por una O que determinaba la pulsioximetría del paciente, donde pudiésemos observar, por lo tanto, el acrónimo COR65. Aquí están los valores de COR65, donde aquel grupo que estaba dentro del renglón 3 presentaba 14 pacientes que de los 17 fallecieron con una mortalidad del 63,6%, mientras que cuando se aplicó el COR65 y los pacientes estaban dentro del renglón 3, se identificó que de los 21 pacientes fallecieron 17, siendo 73, el 77,3% de la muestra, con respecto al renglón 3, mencionando que el COR65 era más efectivo para predecir la severidad y el rango de mortalidad en estos pacientes. Eso fue lo que concluyeron los autores de nuestra Universidad de los Andes. Una vez ingresado al paciente se debe determinar si es candidato a una unidad de cuidados intensivos o si puede ser manejado en una unidad de cuidados intermedios, incluso sala de crónicos. Para esto, la ICSA en el 2007 creó sus criterios mayores y menores de severidad, los cuales siguen siendo eh, actuales en nuestra evaluación del paciente y deben determinar si el paciente amerita o no su hospitalización. Dentro de ellos tenemos los criterios mayores: shock séptico que necesite vasopresores, o bien una falla respiratoria que requiera ventilación mecánica. Aunque el paciente presente uno de estos criterios mayores, debería ingresar a una unidad de cuidados intensivos, el cual predice una sensibilidad del 84% y una especificidad del 76%, como pacientes que realmente se beneficiaban del uso de la unidad. Si no cumple ningún criterio mayor, debería cumplir por lo menos 4 de los menores que se muestran a la izquierda de la pantalla y que también se encuentra disponible en algunas aplicaciones de smartphone. Por alternativa, se creó el Smart Cup, que es un acrónimo dado por la presión arterial sistólica. Se involucra, ¿no?, hallazgos multilobares en la radiografía, los niveles de albúmina, la frecuencia respiratoria, si está el paciente taquicárdico o no, si está confuso, la pulsioximetría y el pH. Aquellos que tengan 5 o 6 puntos o 7 o más puntos se deben ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, la escala tiene un poder predictivo de sensibilidad del 79% y una especificidad del 64%, que si bien es mayor a otras aplicadas, no supera los criterios mayores y menores establecidos por la ICSA desde el 2007. Una vez determinemos si el paciente debe ir a una unidad de cuidados intensivos, sala común o unidad de cuidados intermedios, debemos establecer cómo realizar el diagnóstico etiológico. Para ello muestro dos grandes escuelas, como fue la TSX en el 2019 en su última publicación, y la publicación de la normativa CEPAR en el año pasado. Respecto a la tinción de gran y cultivo de secreción bronquial, así como hemocultivo, en pacientes ambulatorios no se debe realizar de forma rutinaria. En otras palabras, no se debe realizar. Sin embargo, si el paciente amerita hospitalización, no se debe realizar tampoco de forma rutinaria, pero se debe realizar si cumple con criterios de severidad, si hay sospecha de estafilococcus aureus meticilino resistentes o pseudomonas aeruginosa, o bien si el paciente recibió antibióticos en los últimos 90 días. Respecto a las normativas, CEPAR menciona el estudio etiológico se debe hacer de forma completa a todo paciente que amerita hospitalización, bien cumplen los 3 requisitos mencionados anteriormente por la ICSA o no. En cuanto a los antígenos urinarios para Streptococcus y Legionella, vemos que no se realizan de forma rutinaria con una recomendación sólida y con una evidencia de baja calidad. Se debe solicitar solamente el de Streptococcus en neumonías adquiridas en la comunidad severas, y el de Legionella sí, hay factores epidemiológicos, además de que la neumonía sea severa. Como mencioné, la CEPAR invita a un estudio etiológico a todo paciente que merite la hospitalización. ¿Cuál es el problema que existe con los antígenos urinarios?
La antígeno contra legionela, sus valores predictivos no son muy favorables y la cantidad de falsos negativos son frecuentes. Mientras que el estreptococo por el antígeno urinario para estreptococo neumonía es el extremo opuesto. Los números de falsos positivos son frecuentes y esto hace difícil objetivar de forma óptima estos resultados. Muestra para influenza solamente se debe realizar si hay reporte de casos comunitarios, si no, no se debería realizar, a menos que nos encontremos en el medio europeo donde se invita a realizar a todo paciente que amerite la hospitalización. Si bien es cierto, hemos establecido un plan de diagnóstico etiológico posterior a la realización del diagnóstico de neumonía, debemos establecer cuándo iniciar el antibiótico y por qué poner antibióticos o no. La procalcitonina versus el juicio clínico en antibióticos, según la ATS-ICSA, se debe iniciar antibiótico-terapia indiferentemente de los resultados que mencione la procalcitonina. Esto incluso aplicaba para aquellos pacientes que tenían eh, el riesgo o sospecha de neumonía para influenza. Sin embargo, se invitaba a que los pacientes recibieran antibióticos de igual manera, lo cual ha sido un conflicto entre aquellos que se avalan de esta pauta para mencionar como una neumonía de origen viral por la influenza. Sí recomiendan la utilización de antibióticos directamente en la pandemia, no, tiene que ver con lo que ha mencionado el recovery respecto a la tasa de coinfección, que es menor del 5% en aquellos pacientes, donde algunos colegas sí le están dando valor o utilidad a la procalcitonina para determinar si existe la coinfección o no. Sin embargo, no hay estudios contundentes publicados al respecto. ¿Cuándo inicia el antibiótico? El target en una hora si el paciente tiene criterios de mortalidad, criterios de severidad, como mucho escéptico, aumentar ventilación mecánica. Si no, se invita a 4 o 6 horas. Actualmente, la campaña Sobreviviendo la Sepsis también recomienda este tiempo si el paciente no necesita vasopresores, a fin de determinar de forma más óptima la etiología del paciente y posteriormente redireccionar el antibiótico a través de un adecuado escalaje. Dicho esto, ¿cómo debe establecerse el tratamiento? Si es ambulatorio en un paciente sin comorbilidad ni factores de riesgo, monoterapia, mencionando en la pauta que puede utilizarse o bien amoxicilina o cualquier beta-lactámico, tetraciclina o macrólidos en monoterapia. Si el paciente presenta alguna comorbilidad o algún factor de riesgo para estáfilo o pseudomonas, que realmente esos son criterios también para considerar el ingreso, la monoterapia es solamente a base de quinolonas. La terapia combinada puede hacerse a través de un beta-lactámico más un macrólido o bien un beta-lactámico más la doxiciclina, siendo más frecuente la primera mencionada. Ahora, si el paciente medita un tratamiento intrahospitalario y no tiene factores de riesgo para pseudomonas o estafilometicilino resistente, la monoterapia puede utilizarse a través de quinolonas y se puede utilizar terapia combinada con beta-lactámico más doxiciclina o macrólido. En cuanto a las neumonías activas en la comunidad severas, aquellas que cumplen los criterios de seguridad por la APS-ICSEN según los parámetros del 2007, se puede usar beta-lactámico más quinolona versus beta-lactámico más macrólido. Si bien es cierto, mencionan la posibilidad de usar dos bactericidas diferentes, mecanismos de acción completamente diferentes, se menciona que cuando se utilizó la terapia combinada de beta-lactámico y quinolona, se usó sobre todo en aquellos pacientes críticos que ameritaron ventilación mecánica, y se menciona que la tasa de mortalidad fue mayor en aquel grupo de pacientes que recibió esta terapéutica en comparación a la de beta-lactámico macrólido. Ahora, aquellos pacientes que no tengan neumonía con criterios de severidad y se mencione que ameriten una hospitalización en sala común. En el 2015, el New England Journal of Medicine publicó las estrategias de tratamiento antibiótico para pacientes que tengan neumonía clínica en la comunidad en adultos. Se tomó una muestra de 2.283 pacientes y se evaluó la mortalidad en 90 días en pacientes que no ameritaran UCI, es decir, que no tuvieran criterios de severidad. En ellos se mostró que la mortalidad en los 90 días fue de un 9% con el grupo que recibió beta-lactámico en monoterapia, de un 8.8% en aquellos que recibieron monoterapia con quinolonas, siendo un porcentaje prácticamente igual. Sin embargo, la mortalidad del beta-lactámico más el macrólido fue del 11.1%. Este estudio menciona que es válido en un paciente que no cumple los criterios de severidad usar la monoterapia con beta-lactámico. Adicionalmente, se mostró que estos pacientes tenían mayor adherencia al tratamiento en comparación a la terapia combinada. Sí se menciona que estos pacientes a los 3 días del tratamiento con quinolona rápidamente pasaron a un cambio de vía endovenosa a una vía enteral. Sin embargo, tanto el beta-lactámico en monoterapia o bien beta-lactámico más macrólido se demoró hasta un lapso de 5 días este cambio
de vía de aporte del tratamiento. Si el paciente tiene factores de riesgo contra Pseudomonas aeruginosa o estafilococcus meticilino resistente, se hace una terapia combinada. Para el estafilococcus aureus meticilino resistente se ofrece o bien el grupo péptido, llámese vancomicina, o la oxazolidina, bien, llámese linezolid, como terapéuticas más descritas en distintos estudios. Contra Pseudomonas aeruginosa se puede utilizar piperacilina, tazobactam, ceftazidime, ceftazidima, aspirolán y carbapenémicos. Posteriormente, una lámina donde mostrará la evidencia de los carbapenémicos en neumonía y realmente los datos preocupantes sobre el uso de los mismos. Ahora, ¿qué paciente tiene factor de riesgo para estafilococcus y Pseudomonas aeruginosa? Existe el score de PES, que se traduce en Pseudomonas, Enterobacter y Staphylococcus, sobre todo en Enterobacter que tengan metalactamasa de espectro extendido, el cual abarca los siguientes parámetros: edad mayor de 65 años, sexo masculino, uso previo de antibióticos sobre todo en 90 días, desorden crónico respiratorio, enfermedad renal crónica, y en el momento de la emergencia si presentó o no evidencia de aspiración o deterioro de la conciencia, y se presentó fiebre o escalofríos, este siendo el único que resta puntaje. Aquellos pacientes que tengan un puntaje mayor o igual a 5 puntos se deben tomar en conclusión que tienen factores de riesgo tanto para Pseudomonas como para Staphylococcus aureus meticilino resistentes, y por lo tanto la terapéutica debe incluir agentes que puedan abarcar o tener cobertura frente a esta etiología. Si se demuestra que el paciente es positivo para influenza, se debe iniciar oseltamivir, independientemente de la duración de la enfermedad hasta el diagnóstico dado que disminuyó la mortalidad. Sin embargo, como mencioné anteriormente, en un paciente con sospecha de neumonía se inicia el tratamiento antibiótico y se recomienda mantener el tratamiento antibiótico estándar de forma concomitante pese a demostrar la influenza con el oseltamivir, dado que la infección o la tasa de coinfección entre la influenza y un agente bacteriano sí es elevada, a diferencia de lo que ocurre con el COVID-19. Para esto es por supuesto mencionar cualquier paciente sintomático respiratorio con el diagnóstico de neumonía, dada el momento pandémico, prácticamente endémico en la actualidad. Se debe realizar pruebas de despistaje para hacer el adecuado uso o no del antibiótico, recordando que la tasa de coinfección es menor del 5%. Las dosis de los medicamentos más usados en neumonía, queriendo resaltar sobre todo lo que mencionó la normativa CEPAR en el 2020. Si la puntuación de PES es mayor o igual a 5, fíjense la combinación que ellos recomiendan. Meropenem 1 gramo cada 8 como un beta-lactámico, una quinolona fluorada con buena penetrancia respiratoria, buena cobertura contra pseudomonas como es la levofloxacina, y un antibiótico quizás no tan conocido en nuestro medio por su no disponibilidad como la ceftarolina, el cual tiene una adecuada evidencia contra estafilococcus aureus meticilino resistentes, o bien el inesolic, el cual algunas pautas lo recomiendan por encima del glucopéptido, uno por la menor afectación renal y segundo porque no ofrece una resistencia cruzada con otros antibióticos. Para antisidómónico, como mencioné, podemos usar la piperacilina, tazobactam, cefepime, ceftazidime, acronam, meropenem y imipenem. Contra el astafilo ya mencioné la vancomicina y el misolid. Sin embargo, tenemos antibióticos que ya había mencionado el uso de la ceftarolina. Nótese la cobertura que tiene para estafilococcus aureus meticilino resistente. Tenemos el ceftobiprol, que tiene además cobertura tanto para Pseudomonas aeruginosa y sus estudios van bien encaminados. La omadaciclina, una nueva tetraciclina con buena cobertura para meticilino resistentes, así como la lefamulina. Guías de tratamiento. Usar medidas de estabilidad clínica validadas, es decir, usar distintos scores de dificultad respiratoria, clínica respiratoria. Pero bien el estudio PROLATER lo estableció, si una procalcitonina inicialmente estaba elevada y tenemos un valor menor del 10% inicial, es suficiente parámetro para determinar el retiro del antibiótico. En este sentido, podemos concluir, la procalcitonina no debe definir el inicio del antibiótico, pero tiene utilidad para decidir el retiro del mismo y en algunas ocasiones el escalaje de la terapéutica antibiótica. El tratamiento, se menciona, no debe ser menor de 5 días. Sin embargo, se vio más beneficio con protocolos cortos de 5 a 7 días que aquellos que predican un tratamiento en base a 10 a 12 días. Radiografía completa control. El momento del egreso no tiene sentido. Los campos radiográficos se van a ver después de 3 semanas.
Y posterior a las 3 semanas también mencionan, o sea, observar alguna masa predisponente como manifestación oncológica en una radiografía completa de control se vio en menos de 0,5% de los casos, motivo por el cual no está justificado si el paciente va en mejoría y tiene un egreso posterior al tratamiento oportuno en solicitar una radiografía completa de control. El tratamiento de esteroides y neumonía activa en la comunidad. En una neumonía severa podemos observar una respuesta inmune inadecuada, que es lo que observamos en un paciente con sepsis, ¿no? Y una reacción inflamatoria descontrolada con un aumento importante de interleuquina 6, 8 y 10. La interleuquina 6 asoció a un aumento de la mortalidad, la interleuquina 8 a la reacción de Harry-Hertzmeyer, y la interleuquina 10 también al aumento de la mortalidad. Los esteroides endógenos inhiben esta respuesta inflamatoria descontrolada, despertando el interés fisiopatológico en un tratamiento adyuvante con esteroides. Para eso tenemos los efectos respiratorios del mismo, disminuye el factor nuclear kappa beta, disminuye la producción de moco y aumenta la respuesta a beta-2 adrenérgicos. Está sumamente justificado en la insuficiencia córtico suprarrenal relacionada con enfermedad crítica. En algunos estudios de animales mencioné incluso disminuye la carga de la pseudomonas aeruginosa, estimulación de monocitos lipopolisacáridos y suprime la replicación bacteriana. Todos estos son los argumentos por los cuales pudiésemos explicar fisiopatológicamente el uso de esteroides. Sin embargo, no se deben usar de forma rutinaria en neumonía severa y no severa porque realmente no hubo beneficios en el pronóstico de mortalidad. Se menciona en aquel paciente que requirió ventilación mecánica y que iba destinado a su salvación. El esteroide acortó el tiempo de ventilación mecánica, acortó el tiempo de estancia hospitalaria y en pacientes que no tuvieran ventilación mecánica mejoró su calidad de vida, no influyendo sobre el patrón principal de la mortalidad a mediano y a largo plazo de los pacientes. Las campañas sobreviviendo a la sepsis recomendaron, o sea, se mantiene la recomendación de iniciar si no se observa respuesta a vasopresores en las primeras 6 horas, con respecto a un shock inducido por sepsis por neumonía. En la prevención secundaria, el estudio CAPITA demostró que en pacientes mayores de 65 años inmunocompetentes pueden recibir la vacunación contra el neumococo, indiferentemente de su comorbilidad y se benefician de la misma. Terapias con poca evidencia, utilizar macrólidos como función inmunomoduladora, la movilización del cuerpo del paciente, las estatinas como efecto pleiotrópico. Increíblemente el abandono del hábito tabáquico. No hay estudios contundentes que reflejen que estas acciones generen un impacto en la mortalidad de nuestros pacientes. Concluyendo con neumonía adquirida en la comunidad, iniciamos neumonía adquirida en el hospital y asociada al ventilador. Mencionando que no son dos entidades superpuestas, son dos entidades diferentes. La neumonía adquirida en el hospital, la abreviada por sus siglas en inglés HAP, tiene un inicio, se clasifica como de inicio temprano en los primeros que se ocurre posterior a las 48 horas de hospitalización hasta el 5.º día de la misma. ¿Cuál es su importancia? Que los gérmenes deben concluirse, son similares a los adquiridos en la comunidad y deben tratarse como tal. Sin embargo, cuando es de inicio tardío, es decir, aquella mayor de 5 días, se deben cubrir contra los gérmenes propios de cada institución. Como podemos ver, HAP y PAC son las infecciones intrahospitalarias más frecuentes. La sociedad del ventilador tiene una mortalidad directa del 13% y por causas globales del 20 o hasta incluso 50%. Adicionalmente, prolongar el tiempo de hospitalización y ventilación mecánica, mientras que el 50% de las neumonías adquiridas en el hospital se encuentran complicadas con insuficiencia respiratoria, derrame pleural, enfisema, shock séptico y fallo renal. Estudio etiológico. Se deben realizar muestras no invasivas con cultivos semi-cuantitativos, teniendo que válidos solamente concentraciones que sean mayores de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia. Se debe solicitar hemocultivo a todos los pacientes. Scores válidos para el diagnóstico, como el CIPS, realmente la pauta menciona que no tiene utilidad para el diagnóstico de neumonía adquirida en el hospital. Al igual que la neumonía adquirida en la comunidad, sencillamente basta la evidencia clínica y una radiografía. Procalcitonina para iniciar el tratamiento no es necesaria, tiene sobre todo utilidad para el retiro del mismo. ¿Cómo escoger el tratamiento inicial? Dependerá de los gérmenes aislados en cada centro hospitalario. Dicho lo de cada centro hospitalario. En el año 2019, los residentes de la unidad de cuidados intensivos se dieron a la tarea de publicar los hallazgos de sus cultivos, así como de la terapéutica relacionada con los mismos. Se tomaron en total 55 cultivos de secreción bronquial, 18 en un crecimiento bacteriano, representando el 69%, de los cuales Klebsiella pneumoniae fue el germen mayor aislado, con un 31%, seguido por E. coli por un 26% y el Acinetobacter con un 10%,
al igual que la pseudomonas originosa con un porcentaje importante de 24%. Nótese, el Staphylococcus aureus solamente representa el 3% de la muestra. Cuando observamos estas etiologías, las más frecuentes, como fueron Pseudomonas, Helicobacter, Klebsiella y E. coli, notamos que todas fueron sensibles al uso de colistina, sobre todo aquella con Acinetobacter que mostró un amplio grupo de resistencia. En otro orden de ideas, se observa que el Meropenem y el Imipenem tienen buena cobertura para E. coli, Klebsiella, Pseudomonas e incluso Proteus. Y llamaba la atención la sensibilidad que existía frente al estafilococo que fue aislado, tanto a penicilina de espectro dirigido contra estáfilo como, por supuesto, a medicamentos para estafilococos resistentes. Ellos concluyeron, por lo tanto, que la mejor opción terapéutica vendría siendo por carbapenem, amicacina más vancomicina. Y por segunda opción terapéutica refirieron el uso de la colistina más vancomicina. Sin embargo, las pautas mencionan, además de considerar los gérmenes hospitalarios, se deben considerar los gérmenes propios de cada servicio. Por lo tanto, cómo dirigir el tratamiento empírico inicial. A todo paciente con neumonía adquirida en el hospital de inicio tardío se debe ofrecer el beneficio de Staphylococcus aureus mediante sea medicinas sensibles o medicina resistente. Y se debe brindar sí o sí siempre un antibiótico contra Pseudomonas aeruginosa. El paciente recibirá dos antiseudomónicos y recibirá de forma definitiva el tratamiento contra Staphylococcus aureus medicina resistente si cumple alguno de estos factores de riesgo. Tratamiento antibiótico en 90 días previos, diagnóstico de sepsis, síndrome de distrés respiratorio agudo, que esté en terapia de reemplazo renal, plasma menor de 8, al ingreso en UCI, EPOC, ventilación mecánica previa, bronquiectasia como ya había mencionado, la terapia de reemplazo renal. Respecto a los antibióticos nebulizados, superan notablemente las concentraciones inhibitorias con pocos efectos sistémicos. No aumentan la resistencia, generan menor tiempo de ventilación mecánica y menor tiempo de antibióticos endovenosos. Sin embargo, el antibiótico debe cumplir unas condiciones específicas del paciente también y el indicador. Los antibióticos nebulizados se ven sobre todo utilidad en el grupo ESCAPE, usar aminoglucósidos y colistina nebulizado, como es las bacterias dadas por E. coli, Staphylococcus, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas y Enterobacter. Nótese, las dosis son dosis elevadas que se pueden administrar por vía nebulizada y que no generan ninguna repercusión sistémica, porque tienen poca penetración sistémica, alcanzando grandes concentraciones inhibitorias donde está ocurriendo justamente la inflamación del parénquima pulmonar. Sin embargo, al usar soluciones en lugar de suspensiones, la osmolaridad debe ser de 150 a 1200. El contenido de sodio debe ser de 77 a 154 mil equivalentes, con un pH de 2.6 a 10. Debe cumplir todas estas propiedades físicas antes de nebulizar. La característica de la partícula: necesitamos un diámetro medio de masa aerodinámica que vaya de 1 a 5 micrómetros. Y el diámetro de la partícula también debe ser de 1.5 micras. Se debe utilizar nebulizador ultrasónico, que es mejor que todos los demás. Si no se cuentan con estas condiciones ideales, no se debería ofrecer el beneficio de un antibiótico nebulizado. Ahora, respecto al uso de carbapenémicos en neumonía adquirida en el hospital, se dice que el doripenem aumentó la mortalidad. El ertapenem no tiene cobertura contra Pseudomonas aeruginosa y obligatoriamente hay que cubrir bien con uno o dos antipseudomónicos. El imipenem presentó menor rango de curación, mientras que el meropenem no presentó inferioridad, pero aumenta la resistencia bacteriana y la tasa de infección. El meropenem arbobactam, como un inhibidor de la beta-lactamasa, es prometedor, pero le falta evidencia. Es decir, que según los estudios registrados en distintos metaanálisis, los carbapenémicos no son un antibiótico que debía tomarse de elección frente a una neumonía activa en el hospital. En cuanto a la cefalosporina, el ceftobiprol tiene una eficacia igual o mayor incluso que la ceftazidima para cubrir tanto medicinas resistentes como Pseudomonas aeruginosa, como usted ha mencionado en láminas previas y neumonía adquirida en la comunidad. Y tenemos también el cefazimab avibactam y la ceftaolazonada tazobactam como antibióticos ya estudiados para esta noxa. El linezolid tiene igual eficacia que la vancomicina para estafilococcus medicina resistente. En opciones terapéuticas con menor evidencia, por supuesto, tenemos el triglicerídeo, ciclopramina, televancina, la ceftarroina y el ceftibutrol. Sin embargo, falta estudios en grandes poblaciones para afirmar la utilidad o no de los mismos.
Si tenemos aislado la Cinetobacter y la ampicilina sulbactam debe ser usado por primera línea. Por segunda línea, aquí sí se prefieren los carbapenémicos. La tercera línea son las polimixinas, en donde los ojos bien inhalados y las guías son muy enfáticas, es decir, no se debe usar tigecyclina para una neumonía por Acinetobacter. El tiempo de tratamiento, igual que se menciona en la neumonía adquirida en la comunidad. Periodos cortos de tratamiento son más beneficiosos que periodos prolongados. El ceftriaxone, ya mencioné que tenía buena cobertura contra Pseudomonas y medicina resistente. El estudio REPROF estudió la ceftazidimab y Bactam comparando con el carbapenémico, arrojando mejores resultados. Lo mismo pasa con el APKNP, que comparó la ceftalazona tazobactam, mostrando mejores resultados en comparación a carbapenémicos. Siendo probablemente los nuevos antibióticos que irán dirigidos en un futuro como eh, normativa de primera línea en la cobertura contra estas pautas de neumonía que viene del hospital. Y cuando la neumonía aspirativa y el uso de las lincomicinas como la clindamicina, se sugiere no cubrir anaerobios a menos que se sospeche de acceso pulmonar o inquina. La neumonitis aspirativa gástrica mejora con medidas de soporte tras 24 a 48 horas. Adicional a la sospecha de acceso pulmonar o inquina, en este mismo año 2019, el New England Journal of Medicine sacó una revisión de neumonía aspirativa, donde resaltó como uno de los principales factores de riesgo el inhibidor de bomba de protones, sobre todo si se utilizaba en pacientes con otra comorbilidad, como por ejemplo un SB isquémico y deterioro del nivel de vigilia, que también predispone a una carga macroaspirativa. Sin embargo, ellos mencionan, además de la sospecha de empiema, del acceso de neumonía necrotizante, hablan de el mal aseo bucal como un factor de riesgo para neumonía aspirativa y es tomado en cuenta para decidir el uso de la clindamicina en este grupo de pacientes. Más nada que decir, te doy las gracias a todos por su atención y asistencia. Esta foto es tomada de nuestro primer año cuando iniciamos el posgrado y es agradable finalizar el posgrado con esta ponencia.